Ya estamos en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy tendremos un programa variado y hablaremos de libros que nos gusten y espero yo que a ustedes también les gusten allí en su casa. Vamos a comenzar con un poema de una poeta muy habilidosa, de una inteligencia sumamente deslumbrante. Se llama Amanda Berenger. Leo un poema. Valorar valores. Abre la A, viola su cerradura de aire y de agua, besa la B con dedos y tridentes, baja la cabeza, inclínate, enhebra la E. ¿Lo harás? No hagas trampas al efectuar la F. Genera la G, gerifalte, entre las generales de la ley, llámale H a la siguiente. Y sigue juglar con arriesgadas pruebas el tigre alfabetario. Persigue, hostiga, alcanza. Organicemos los términos en fuga por la diccionaria selva. Brota floración, vocablo ejercitado. Salta la pertinaz palabra obrera, cazadora. Búscala, llámala. Aquella que nombrada pone en funcionamiento la hélice, el gatillo. Suelta las riendas detonantes y trabaja señales, piedra sobre piedra. Faros, día y noche, anuncios. Por un clavo se pierde una herradura. Por una herradura un caballo. Por un caballo un jinete. Por una letra se pierde una palabra. Por una palabra, una sentencia. Y por una sentencia, la vida. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poema! A mí me parece así es su poesía, es muy, digamos, inteligente, exploradora, digamos, explorativa. Puede ser que explora el lenguaje, explora las uñas enterradas que tiene la poesía. Eso me parece muy elogiable en Amanda Berenger, que es una poeta que nació en Montevideo, una de las poetas más verdaderas de América Latina, dice en su currículum. Su calidad durable proviene de la autoridad y resonancia de su palabra inmediata y a la vez elaborada, siempre a cargo de un pensamiento intransferible. Es autora de Elegía por la muerte de Paul Valéry, un libro de 1945. Ella nació en 1924. El río, de 1952. La invitación, de 1957, Contracanto, de 1961, Quehaceres e invenciones, de 1963, Declaración conjunta, 1964, Materia prima, de 66, en fin, su obra reunida en poesía es del 49 al 79 en Buenos Aires, se publicó en 1980. Es una poeta. Ahora les voy a decir algo que me parece que es importante decir. Yo la conocí aquí en Morelia. Vino a un festival, a un encuentro de poetas, y a mí me tocó en la mesa donde estaba Amanda Berenger. Cuando oí su poesía, yo no la conocía, cuando oí su poesía me deslumbró. Era una mujer ya grande, tiernísima. Estábamos en alguna mesa de comer ahí y era como
era como un pájaro, como una figura muy dulce, muy dulce. Y a mí su poesía me deslumbró. Leeré un par de poemas más en el programa, pero bien nos quedaría explorar sobre su obra. Amanda Berenger, una verdadera poeta, ¿no? Ya lo dice aquí, una de las poetas verdaderas de Latinoamérica. Y este poema que leí, qué final, ¿verdad? Es decir, por una letra se pierde una palabra, por una palabra se pierde una sentencia, y por una sentencia se pierde la vida, ¿no? Eso se los dejo ahí. Sabiduría me parece que es lo que tiene Amanda Berenger. Y bueno, esta vez tengo algunos libros de los que quiero hablar. Hoy tenemos cafecita en taza. Tengo la memoria revuelta. Esa es la palabra. Tengo la memoria revuelta y se me olvidó mi termo para beber café aquí durante el programa mientras ustedes nos acompañan. Pero bueno, hoy hablaremos de un libro mío, fíjense, que es curioso que alguien hable de sí mismo. Digo, no hablo de mí mismo, sino de un libro que me costó mucho trabajo, un proyecto muy amplio, un libro que no es de poesía, un libro de especies de retratos de personajes, ¿no? Un libro que me parece que para la historia puede ser importante. Entrevisté a algunas personas algunas personas que hicieron algo en el estado de Michoacán. Entonces, un proyecto de La Voz de Michoacán, que ha sido mi casa editorial durante ya muchos años, donde he tenido una columna, figuraciones mías, antes coordiné el acento, y un suplemento cultural, un suplemento que en su momento fue de los mejores de México, nos decían, y hecho en Morelia, además, con colaboradores de todo el país, en fin, poesía joven, poesía muy de poetas de mucha trayectoria, y dábamos muchísimo espacio a la parte visual. Siempre poníamos obras de pintores, de dibujantes, en fin, fue un suplemento, me parece que fue una época importante en ese mundo. Los suplementos ya se acabaron. Hay uno ahí, El Laberinto, la jornada semanal y todo eso, pero se acabaron. Y antes, yo me acuerdo, era una costumbre muy buena de leer. Al ratito que venga Oscar Millán, podríamos platicar de los suplementos culturales. 3 años antes de su muerte, José Emilio Pacheco dice: es una pena que los suplementos culturales se estén acabando. Y pues no es la idea de que se acaben los suplementos, que se acaben los lectores de suplementos culturales, porque ahí se informa de libros, se informa de novedades de la literatura, de la pintura, de las artes, del teatro, de danza, de todo. Y me parece que ha sido una mala decisión de cambio de costumbres lectoras. Eso podemos decirlo así. Y yo me acuerdo, yo leía los suplementos los sábados y los domingos. El 1+1 traía el sábado, la jornada semanal. Es decir, casi todos los periódicos tenían su suplemento cultural. Y era la única oportunidad, fíjense bien, la única oportunidad de leer poemas en los periódicos. ¿Ya vamos a un corte, Paquito? ¿Sí? Me parece perfecto. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Muy bien. Oigan este poema de Amanda Berenger. Oscar, buen día. Buen día. Ya platicaremos de eso de los suplementos. Claro. Me parece importante.
Pero mientras tanto, déjame leer este poema que se llama La sandía, de Amanda Berenger. Dice, yo buscaba sin saber bien qué era repartir aquella extensa fruta. Repartir la sandía, me dije, y sacrificamos en tajadas su fresca encarnadura. Quedó abierta sobre la mesa mostrando el corazón. La tarde, de la casa, del silencio. Repartir la sandía, me dije, es repartir una siesta de verano, una estación con vidrieras rojas y desierta, una cueva verde habitada por la sed. ¡Qué cosa, Oscar! Es una gran poeta, Amanda Berenger. La recuerdo aquí en Morelia, sentados en un sillón del hotel, yo platicando con ella, y tenía un libro suyo, y dice, tú tienes que leemos poemas. Y entonces ella leía un poema suyo y yo uno mío, y estábamos muy contentos de platicar y de conocernos. Después me escribió una carta, yo le mandé un libro y tuvimos alguna correspondencia. Murió en 2010, el 24 de junio de 1921 nació. O está mal aquí, porque acá dice 1924. Le creo más al libro, que esto es internet, ¿no? Dice 24 de junio de 1921. No, es de 1924, en el día de San Juan. 24 de junio, el mero día de San Juan, ¿no? El día de mi barrio también. Su esposo fue José Pedro Díaz. Ellos fueron parte de una generación importante, de la generación del 45. E hicieron su casa en la calle de Mangaripé. Fíjate qué curioso. El epicentro de un gran movimiento cultural en el que participaron muchos como Mario Arregui, Ida Vitale, que a ella sí la hemos leído, ¿no? Ángel Rama, y también hubo visitas a esa agrupación de poetas a la que ella pertenecía con su esposo, como Juan Ramón Jiménez, Jorge Luis Borges, José Bergamín, con quien se unió en una profunda amistad, ¿no? Dice aquí, me parece importante porque en México no es muy leída, que yo sepa, digo, a lo mejor habrá quien haya leído toda su obra y la conozca muy bien, pero yo la recomiendo que lean a Amanda Berenger. Tengo muy buenos recuerdos de su visita a Morelia. Una mujer muy tierna. Óscar, ¿hoy de qué vamos a platicar contigo? ¿No leímos cuento hoy? No, ahora se nos fue, pero traigo a Gilberto Owen. Es que yo he andado de artista, me dijiste. Sí, estás... Presentamos los versos de Gorilo, no, el próximo domingo, y el lunes pasado los versos del Alacrán, y hemos andado atareados, pero hablaremos de una novela de Gilberto Owen. Sí, has andado sobre las tablas del escenario. Sí, qué difícil es eso. Y qué demandante, además. Es una novela como nube de Gilberto Owen. Así se llama, una novela como nube, ¿no? Así es. Apareció en el 28. Y las referencias al Ulises de Joyce se dejan ver. Recordemos que Ulises y toda las grandes obras del 20 aparecieron en 1922. Fue un año milagroso. Y ya para el 28 Gilberto Owen había escrito con influencias del Ulises, por ejemplo. Y él fue hijo, además, su papá era irlandés. Es algo que debemos de poner atención. Ahí está el apellido, Owen. Y es una novela que sí es un poco de vanguardia, donde está emparentada con estas novelas, donde el lenguaje no es... el lenguaje no funciona como funcionan las narraciones convencionales, sino es un lenguaje
en el que está la poesía imbrincada. Esas es para mí las otras novelas que escriben los poetas, donde el lenguaje tiene mucho de la fuerza de la poesía y de la polivalencia del lenguaje poético. Conocemos más la poesía de Owen. Exacto, sí, su obra maestra es, bueno, más que su obra maestra, esa palabra ya suena muy rimbombante. Sí, sí. La obra más aquilosada, más aquilatada de él es Perseo el Vencido, que la ponderó Chumacero, por ejemplo. ¿Él fue de los contemporáneos? Sí, exacto. Fue yo creo que de los contemporáneos a mí es el que más me gusta. Oscar Villaurrutia. Sí, también, Bueno, más que mis filias son un poquito más Mira, a veces uno tiene derecho también a decir, bueno, realmente no me gusta. Hablemos de lo que no nos gusta. Sí, también. ¿Te digo uno? A ver. ¿Te digo uno? Sí. La novela de Manuel de Cortázar. No me gusta. Y Cortázar ha dejado de... He perdido cierta simpatía por Cortázar. Fíjate que yo oí una entrevista y me pareció muy, muy pedante. En fin, me pareció a mí, digo, pero bueno. Villaurrutia me gusta mucho. Me gusta mucho. Owen también, claro. Entre los contemporáneos habría que ver quién nos gusta más, lo cual no quiere decir, no nos confundamos, que no nos guste una cosa no quiere decir que sea buena o mala. Es decir, ya porque a mí no me gusta tal novela, ¿es muy mala? Pues no, es muy buena, pero no me gusta, es distinto, ¿no? Claro, claro. Owen a mí me gusta, le tengo mucho aprecio a su poesía. ¿Leeré esa novela, Oscar? Sí, novela... Pero a ver, platícame de esa novela. Mira, va alrededor del misterio de la mujer. Hay dos mujeres, una que se llama Elena y otra que se llama Amalia. Ambas, lo que se deja ver es que habitan una casa en la que un tal Ernesto, que tiene una presencia ficticia o etérea, tiene contacto con ambas. Y pues el amor de Ernesto es Elena, que quedó embarazada de un tío, el tío Enrique. Y entonces, en ese lenguaje que describe el ambiente, el tedio de Pachuca, y pues muchos aspectos personales y de la fisionomía de Elena, en un lenguaje bien poético. Hay un enredo entre la poesía y la narración. Entonces vas entendiendo de qué va la historia y de repente Gilberto Owen empieza con la subjetividad de la poesía. Y además en esta poesía, cuando digo experimental, yo creo que en el caso de los contemporáneos ya era con conocimiento de causa. Creo que ellos no estaban jugando a la vanguardia ni impresionar. Creo que su intención era poner al día o saber qué pasaba del otro lado del charco y de la manera más genuina apropiárselo. Creo que era una generación. Cuando dices charco, ¿es el Atlántico? Exacto. Ok. Sí, pues eran muy... Jorge Cuesta, que fue el gran amigo de Gilberto Owen, le puso a leer en francés. Entonces, para esa generación era muy... Y no solo en los literatos, también en la música, Carlos Chávez, lo que les interesaba era, bueno, pues vamos a ver qué están haciendo en otros lados para que no sigamos... En este caso, ellos lo que no querían era seguir en la escuela del modernismo. Ellos ya deseaban otros cauces expresivos. Yo creo que pasó en todas las áreas, ¿no? ¿Qué le pasaría a los contemporáneos con López Velarde? ¿Les gustó? Sí, ¿verdad? Sí, ellos, la verdad, creo que tuvieron la lucidez, nunca fueron como rupturas estrepitosas ni rebeldías. Creo que ni rebeldías absurdas. Y por López Velarde sentían un aprecio verdadero, sobre todo en Villaurrutia. Es que por López Velarde, ¿cuánta simpatía podemos tener? Pero fíjate, ahí ten cuidado,
bueno, digo, tengamos cuidado con la simpatía que tengamos por López Velarde, porque pobrecito era provinciano, ojo, ¿no? Entonces, eso no creas que nos cae tan bien. Sí. Sí, López Velarde de verdad es un gran poeta, muy poderoso, ¿no? Claro. Más mexicano que muchos urbanos, ¿no? Claro. Entonces, me parece que ha sido muy apreciado López Velarde, pero en algún momento era un poco así como López Velarde y su suave patria. No. Yo creo que los jóvenes poetas tomaron a López Velarde en sus manos hasta el 88, cuando su centenario, que fue muy promovido, muy difundido, muy todo eso, y yo lo volví a leer en ese entonces y dije, bueno, me había perdido de muchas cosas que por fanfarrón, mis amigos y yo éramos muy fanfarrones. No sé, despreciar, así, ay, sí, López Velarde, no, nosotros estamos en otra cosa. No es cierto, creo que no. Pero ese lazo que tiende hacia los contemporáneos me parece importante. Sí. Yo oigo resonancias velardianas ahí, Pues en algunas partes, ¿no? Era querido ahí. Uh-huh. Y en la novela Como Nube es una prosa, quiero decir, a ver, me gustó la novela, es una novela que merece relectura, pero también a mí me asombró el gesto. No sé, trato de imaginar qué fue el que ese libro apareciera en 1928 aquí en México. No, me gusta imaginar cómo lo leyeron aquellas personas y me lleno de asombro, porque todavía el libro me ofrece cosas. Es un libro que está, pues lo pueden encontrar en la red, la verdad es fácil encontrarlo, está bien digitalizado. Y es una aventura del lenguaje y es una aproximación al amor y al misterio de la mujer. Además, insisto, es de llamar la atención. Quisiera puntualizar que Gilberto Owen fue diplomático, lo mandaron un tiempo a Nueva York, luego en el Perú y en Colombia, en el Perú y Ecuador lo echaron por marxista. Reyes tuvo que salir al quite porque muy rápido se enrolaba en esas cosas y murió en Colombia. No, murió en Filadelfia. Pues por el alcohol. Tuvo ese asunto. Pues era destino, yo también. Sí, yo creo que los contemporáneos pasaron cosas ahí, ¿no? Vamos a ir un corte. Paquito, vamos a un corte, muy bien. Bueno, regresamos y seguimos hablando un poquito más de esto y tenemos algunas cosas de qué hablar. Regresamos. Ya regresamos. Pues finalmente, bueno, Owen, yo creo que hay que leer esa novela novela como una novela. Novela como nube. Novela como nube. Sí, no. Ok. Yo supongo que está en el Fondo de Cultura Económica. Yo lo que encontré en internet está digitalizado. No vi ofertas de... Pero debiera estar. Sí, pero son también libros que de pronto ya no circulan con mucha facilidad, pero bueno, a quien le interesa buscar un libro lo puede encontrar, lo va a buscar hasta el fondo del corazón del mundo y lo encuentra. Creo que, volviendo a Amanda Berenger, estaba encontrando, en 2 sitios dice que nació en 1921, si alguien sabe si nació en el 1921 o en el 24, aquí hay una confusión que tenemos y que ponemos en la mesa. Un poema de Amanda Berenger, ¿qué tal? Claro. Me parece que hace falta. Océano desaguado, resecos, pensamiento y horas vacían un temporal océano y no hay agua. Solo rocas secas del pasado relucen
astutas dimensiones, allí donde se cumple siniestra la nada, árida y absurda dimensión, deglutiendo vivo el presente, allí justo donde habitan ciegos y sordos, los pulpos del recuerdo. Qué imagen final, ¿no? Sí. Ese es un poema que me gusta, El océano desaguado. Y fíjate que yo tengo en esta antología, y tengo en otra antología también vienen algunos poemas, un poco más de Amanda Berenger, pero es una gran poeta sin duda que deberíamos frecuentar con más fervor, ¿no? Bueno, hablemos ahora de los suplementos, Oscar. Sí. Ahí está, los suplementos. ¿Qué cosa? Tú has sido lector de suplementos mucho tiempo. Sí, ¿no? todavía ahí mi voceadora, Esther, me aparta el suplemento de los domingos, la jornada. Le mandamos un saludo a la voceadora de Oscar, que Oscar y yo somos los únicos en Morelia que compramos periódicos de papel. Yo por lo menos 2 veces a la semana compro periódico y me siento a leer el periódico con un café. No me importa que ya no sea costumbre. A mí no me importa. Voy y digo, a veces ya no alcanzo, pero bueno, ahora más reducido es todo eso, pero leo periódicos en papel y sé que tú también, ¿no? Es convicción. También es un hábito. Hablabas del acento y yo fui uno de tantos morelianos que creció con el acento. Cuando iba en la prepa, ignoro la fecha de salida del acento, pero en la preparatoria era lo que había sobre la mesa del comedor. Mi papá compraba el periódico. ¿Qué día salía el acento? El miércoles. Y además era un suplemento muy bello, patrocinado, si mal no recuerdo, bien patrocinado. Y aquí en Michoacán se acabaron esos suplementos cuando se acabó el acento. Resisten, creo que en Milenio todavía hay suplemento dominical o sabatino, pero el confabulario sale cada 15 días, el del Universal, y la jornada sigue cada 8 días. Los domingos. Sí, el confabulario. Ahora pensemos, ¿para qué te sirvieron a ti los suplementos? Pues mire, el primero, el acento, el que tú publicabas en la Voz de Michoacán, en la preparatoria me puso a leer la complejidad, porque yo no tenía mucha poesía en mis manos, no había leído muchas poesías, y era un suplemento que leía extrañado, o sea, que no entendía mucho de lo que leía, pero sabía que un río corría debajo y que algo me estaba esperando. Además, eras muy dado a poner arte abstracto. No tenías miedo a que el arte fuera abstracto o figurativo, pero siempre fue un suplemento pues bello, de una belleza rara. Sí. Pero ya aparecía, entonces no había más remedio. Lo ponían y lo terminabas hojeando y lo terminabas leyendo. Sí, y fíjate que todo eso se fue acabando también por las faltas de patrocinios. Este programa no se va a acabar aunque no tenga patrocinios. No se va a acabar. Digo, todavía Luna Mía nos patrocina pero a ver, ¿qué les cuesta a la gente que tiene una empresa muy grande que puede decir, vamos a apoyar que salga una revista de poesía, ¿no? Que salga una revista de literatura, que haya libros de pintura, vamos a pagarlos para que la gente los vea, ¿no? Y los periódicos eran una buena visión. Pues bueno, para que veas la buena visión de ciertos periódicos, este libro es un proyecto de La Voz de Michoacán, en la que yo participé, y es 68 voces, vivos retratos. Es un libro que a mí me parece importante. Fíjate que había que entrevistar 68 personas, nada menos. Un proyecto pues muy caro, que le entraron con buena fe y dinero a este proyecto, y bueno, se entrevistaron 68 personas, pero además fíjate, muy curioso, hacíamos un programa de televisión y la entrevista
aparecía de 20 minutos en el canal de La Voz de Michoacán, que en ese entonces salía, después creo que se pasó en otro lado, no sé. Pero salía la entrevista y al siguiente día salía el texto en el periódico, el retrato que yo hacía en función de la entrevista que había hecho. Y bueno, es una idea muy decimonónica de hacer retratos de personajes importantes, como, ¿te acuerdas del libro Vidas Imaginarias de Marcel Schoff? Que después Javier Marías hizo uno maravilloso que se llama Vidas Escritas. Entonces son como retratos. Lo de Javier era hablar de ciertos escritores que a él le interesaban, ¿no? Pero no de su obra, ni de su obra para nada, salvo de sus momentos en que buscaron alguna cosa para escribirlo en su obra, pero hablaba de su vida, ¿no? Decía que Conrad quemaba con mucha frecuencia los sillones por fumador que era, ¿no? William Faulkner se cayó del caballo un día, a él le gustaba montar caballo y se cayó y se enfermó y de ahí sobrevino después la muerte. Entonces yo quise hacer con muchas personas notables, pero fíjate, notables no quiere decir famosos. Es decir, por ejemplo, entrevisté al bolero con más años ahí en Capuchinas. Entrevisté a don Genaro Valderas, me parece que se llama Genaro Valderas. Él vendía raspados, tenía 70 años vendiendo raspados con hielo en la plaza de Uruapan, a una partera que se llamaba Margarita Barocio de Capula, y por supuesto, pues bueno, a Lucero Soto, una chef brillante, a Manuel Guiza, a Marco Antonio Solís, a muchísimos personajes importantes en el estado de Michoacán, dos políticos nada más. Pero de ahí en más, y el libro fue bonito, creo que a todo mundo le gustó la idea de hacer un retrato, ¿no? Una especie de crónica de su persona. ¿Se agotó además? Pues creo que está agotado, fíjate. Sí. Me lo prestaron, no es mío, pero creo que fue una buena idea como para hacer una segunda edición. ¿Ya nos vamos un corte, Paquito? ¿Ya? Ah, bueno, muy bien, tenemos más tiempo. Bueno, pues este libro me parece interesante. Puede ser, si se arriesgan a preguntar en La Voz de Michoacán si hay libros todavía, pueden comprarlo. No está caro. Además van a encontrar ahí un montón de personajes. Está grueso, está voluminoso. Sí, de pronto fue un proyecto, yo creo que de un año. Entonces durante todo eso semanalmente estaba saliendo un retrato de cada personaje. Pues imagínate, 68 cuentas, 68 semanas, ¿no? Es un trabajo periodístico que me gustó mucho hacer y que ahora, todavía no quiero decir nada, pero está en camino un libro nuevo que en el mes de mayo va a aparecer, más o menos de ese, ¿cómo se dice? De ese... ¿Volumen? No, este va a ser más pequeño, pero con ese mismo perfil. Okay. Entrevistas de ciertos personajes que me contaron su vida y yo hice algunos relatos sobre su vida, ¿no? Pero todavía no quiero anunciarlo, ¿eh? Okay. Es decir, está ya, ya andamos viendo la portada, ya andamos viendo todo eso como editor también, ¿no? Y espero que pronto salga. Es un libro importante, creo que. El día que ya tengamos un ejemplar, lo traemos al programa, hablamos de él, invitamos a una mujer para que hable de él, ¿no? Una lectora. Eso sería interesante porque tiene que ver con las mujeres, ¿no? Y bueno, el trabajo periodístico finalmente es gratificante, ¿no? Hacer reportajes me gusta, ¿no? Hacer crónicas, hacer mi columna y hablar de cosas ahí me ha gustado. Entonces, este es un trabajo brutal de escritura, de búsqueda, de todo eso, ¿no? Y bueno, pregunten por él. En La Voz de Michoacán yo creo que ahí todavía lo venden.
Vamos a un corte y regresamos, Oscar. Así es. Muy bien. Ya regresamos. Vamos a hablar de un libro que puede ser, digamos, un libro que puede ser para niños. Un libro precioso que yo leí siendo muy joven, de Selma Lagerlöf. El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Una novela que a mí me gusta mucho. Te la voy a recomendar, Oscar. Muy bien. Para que se la cuentes a tu hijo, a tus hijos, ¿no? Yo se las contaba a mis hijos. Fíjate que es de una materia fantástica muy buena. Mira, Selma Lagerlöf es una escritora sueca, ¿no? Vamos a ver en qué año nació. Ella nació ya en el siglo XIX, el 20 de noviembre de 1858. Y esta novela se publicó en 1906. Fíjate que fue maestra y seguramente tenía mucho contacto con esa fantasía de los niños, y escribió esta novela. Nils Holgersson era un niño que se portaba mal y entonces lo iban a llevar a la iglesia el domingo y dice que no va, y su papá y su mamá le dicen, bueno, pues ponte a leer la Biblia mientras nosotros vamos. Y era un baquetón, no hacía nada, no quería hacer nada, era desobediente, era malvadín, ¿no? Entonces ya llega un momento en que de pronto se va a ver al espejo y por el reflejo ve un duende. Y entonces, en fin, ocurre que se empieza a hacer pequeño él. Y dice, la casa está creciendo. No, se estaba haciendo pequeño él y se estaba convirtiendo en una especie de duende, ¿no? Como castigo, ¿no? Pero lo interesante es cómo en los primeros capítulos Lagerlöf narra todo eso cuando no se puede subir a la mesa, porque ya le queda muy alta, entonces disminuye Nils Holgersson y después sale a buscar al duende a decirle, oye, devuélveme a mi tamaño. Y sale y va y llega al gallinero. Y entonces las gallinas dicen, ahora sí. Y el gallo dice, me jalabas la cresta. Y los cerdos le dicen, me jalabas de la cola. Y la vaca dice, quisiera ponerte a bailar en mis cuernos y tal. Entonces, creo que es muy divertido al principio el castigo pero está con los patos. Entonces pasan unos pueden ser gansos, no sé, gansos, patos, no estoy seguro. En esta traducción dicen patos. Vi otra traducción un día que decían gansos, más elegante, más europeo, ¿no? Pero Nils Holgersson está ahí con los patos, chiquito, y pasa una figura de patos silvestres volando, y le dicen, vámonos, le dice a los patos domésticos de allá de la granja, donde vive Nils, vámonos, y uno de los patos jóvenes que no, como Nils no obedecía, se va y Nils está colgado ahí. Entonces, bueno, empieza a volar encima del ganso y ahí comienza la gran aventura que es maravillosa de este personaje. Es de una imaginación tremenda, una muy
heredera de esa fantasía del 19, ¿no? Que es de las más interesantes, ¿no? Es decir, Edgar Allan Poe, pensemos en europeos, bueno, el mismo Charles Dickens, ¿no? Hay un sueco que es el autor de un cuento que se llama El ojo sin párpado, que tiene un nombre muy difícil que no me puedo acordar, pero que esa idea de personajes brujas, personajes invisibles, personajes monstruos, esa literatura con animales que se transformaban en hombres, fantasmas que aparecían, aparecidos, hombres que venían del más allá a cobrarse cuentas. Es decir, toda esa fantasía me parece que Lagerlöf la recibió. Y en esta novela a mí me gusta. Tiene otra novela que te diré el nombre, ¿cómo se llama? En estos datos, pues ya ves, Wikipedia es... Bueno, a veces se equivoca, pero aquí está una novela que se llama, no, pues está en sueco, no puedo ver. Entonces, pero recomiendo mucho, yo creo que para los niños es una joya. Y si un padre se atreve a leer con un niño, en la compañía de un niño de esta novela, la van a disfrutar muchísimo. Es una novela muy, muy hermosa, muy hermosa. Recomiendo que lean a Selma Lagerlöf. Creo que fue la primera premio Nobel de literatura en... ¿qué año sería? Sueca. Recibió el premio Nobel, ¿no? No recuerdo el año, pero lo debemos. Pero bueno, recibió el Nobel. Y fue una escritora muy querida, muy querida en Suecia. Bueno, El maravilloso viaje de Nils Holgersson de Selma Lagerlöf. Búsquenlo y van a encontrar maravillas. Otro libro del que quiero hablar, bueno, son dos libros más, pero mira, si yo lo veo así nada más, El placer de soñar, Editorial Planeta, que son libros que mandan a hacer las editoriales importantes, y ponen un título, Poemas de amor, pero seleccionados por nada menos. Y se llama El placer de soñar, que tiene un libro así como para bestselleriano, una antología poética del sueño para gente despierta. Yo no lo hubiera comprado si no veo que es una selección de uno de los mejores poetas mexicanos, que es Francisco Hernández, nada menos. Y entonces es una recopilación de poesía que habla del sueño. Desde Sor Juana, Francisco de Quevedo, algunos sonetos anónimos, y ya más acá en el 20, Machado, Bonifaz Nuño, Alejandra Pizarnik, Arístides, Eliseo Diego, José Carlos Becerra, vamos a ver hasta dónde, Álvaro Mutis, ya vamos acá, Francisco Cervantes, Roberto Juarros, mira, Ángel González, Ernesto Cardenal, por ahí, por esas generaciones, Alicho Macero. Hay una recopilación muy disfrutable de textos sobre el sueño. Aquí hay un poema de Eduardo Lizalde. Duerme el tigre, la sangre de este sueño gotea, moja la piel dormida del tigre real, la carne entre las muelas requeriría 1000 años de masticación. Despierta, hambriento, me mira, le parezco sin duda un insecto insaboro y vuelve al cielo entrañable de su rojo sueño. Bueno, cosas como estas se pueden encontrar en pero esas antologías se disfrutan, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Una manera de entrar a la poesía, si alguien que nunca lee poesía, que no le gusta, en fin, me parece que este es un libro importante para que sea iniciático. Y bueno, Díaz Mirón, Lupita Amor, mira, Pedro Calderón de la Barca, José Carlos Becerra, que es un poeta
el tabasqueño, que me parece que debemos hablar de él. Sí. Él murió en un accidente en Brindisi, Italia, estando en una beca Guggenheim, que estaba viajando en Italia. Iba rumbo A Grecia. a Grecia. A Grecia. Bueno, su destino era Grecia. Fíjate que un amigo suyo me platicó una cosa. Cuando José Carlos Becerra compró un coche en México, él era muy amigo de José Carlos Becerra y dice que un día le llamó por teléfono muy tarde y le dijo, ayúdame a meter el coche, que era muy malo para manejar. Pero bueno, de José Carlos hablaremos muy pronto. Ya nos vamos a despedir. Óscar, la próxima vez hablaremos de un cuentecito. ¿Sale? Yo creo que de un mexicano. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Y nos despedimos con un poema de Amanda Berenger, con un fragmento de su poesía, o con un poema pequeño. Los totales ojos. Muy bien. Pues muchas gracias que nos vieron allí en casa. Muchas gracias a Luna Mía Café, que siempre nos atiende muy bien, nos da un muy buen café y pues lo disfrutamos, que está ahí en Alonso de Cázares 58-B, Colonia 5 de Mayo, ahí por Tatabasco, en fin. Muchas gracias, Óscar. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Los totales ojos. Los totales ojos siempre así en la noche negra, así en la más segura oscuridad y así en el día. Recuerden, amigos, así en el día los ojos habrán de verlo todo. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.